Sí, vamos a abrir el capítulo internacional nosotros, ya recibiendo de esta forma a Maurizio Rabuffetti. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Un momento histórico. Un momento histórico, por eso queríamos comenzar con este anuncio que en realidad ya lo difundimos, pero que tiene que ver con un cambio de era de unas instituciones con mayor influencia en la vida pública y en la vida política también en nuestra región y en muchos países de nuestra región. Sí, sin lugar a dudas, estamos hablando de un papa que marcó un perfil bastante disruptivo dentro de la Iglesia, acercándose a las personas divorciadas y trayéndolas nuevamente bajo su lecho, intentando hacer algunas modificaciones que tuvieron gran resistencia también dentro de la institución, proclamando una austeridad que por momentos la Iglesia no tuvo a nivel mundial y con una impronta muy particular. Mauricio, ¿qué deja el papado de Francisco? Difícil para resumirlo en pocos minutos, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos hacer un destaque de lo principal que queda, de lo principal que los vaticanistas, como decía Rafael hace un rato, destacan de estos 13 años, casi 13 años de papado de Francisco, hablaríamos de un papa que buscó el diálogo interreligioso, un papa que se acercó a otras religiones, un papa que por primera vez estuvo en contacto, por ejemplo, con el patriarca ortodoxo ruso. Eso fue en 2016, vemos el último paseo de Francisco, en ese día en el que fue papa por última vez y luego falleció, como ustedes ya contaron, por un ACV. Pero les decía, en el año 2016 él desvió el viaje que tenía previsto para juntarse en el aeropuerto de La Habana con el patriarca ortodoxo ruso Ciril. Desde el año 1054 no había una reunión de las máximas autoridades de estas dos iglesias. Por otro lado, es un hombre que, entre otras cosas, y para hablar de cuestiones que tal vez son más cercanas para nosotros, hizo un pedido explícito de perdón a las iglesias reformadas, que por siglos fueron perseguidas, entre otras la Iglesia Evangélica Valdense, por ejemplo. Tenemos representantes aquí, tenemos una colonia valdense en Uruguay. Es un papa que además, como bien decías, Gaby, intentó hacer de una institución que venía en un estado bastante cerrado, en particular durante el papado del conservador Ratzinger, intentó hacer que esta institución se acercara un poco más a la gente, intentó hacerla un poco más inclusiva. Por ejemplo, él, ya siendo papa, no se opuso a la unión civil de parejas homosexuales. No es correcto decir que él aprobaba el matrimonio homosexual, porque él no utilizaba esa palabra. La palabra matrimonio no la utilizaba para las uniones entre personas del mismo sexo, pero sí los acogió dentro de su iglesia, generando sí muchísima resistencia, incluso de algunos de los papables que mencionaba Rafael hace un ratito. Es un hombre que tuvo relaciones complejas con algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Nicaragua, con países del hemisferio norte como Estados Unidos. Ahora podemos entrar un poquito en eso. Un hombre que va a ser recordado, como dijo el presidente Lula, por un discurso muy pro medio ambiente, un discurso en el que sistemáticamente llamaba a la preservación del medio ambiente, más allá de que en los hechos no era alguien que tuviera el poder, no era vinculante de influir, claro. Pero bueno, es alguien que de alguna manera predica con el ejemplo y, como vos decías, una persona conocida por su extrema austeridad, ¿no? Él vivía de la forma en la que predicaba, de alguna manera fiel a sus orígenes jesuitas. ¿Se puede decir que es un papa más político también que otros? Sí, sin duda, Leo, es un papa más político, es un papa que ha tenido una participación política importantísima, incluso en su país.
incluso en su país, porque él tiene la particularidad de que es el primer papa latinoamericano y venía de un profundo enfrentamiento primero con Néstor Kirchner, después con Cristina Kirchner, de una relación muy fría con Mauricio Macri y bueno, de una relación extremadamente tensa con Javier Milei, y con todos terminó de alguna manera amigándose en aras de que Argentina viviera cierta paz social, ¿no? Que eran palabras que solía utilizar. De todas maneras, quizás una de las controversias mayores que hay ahora en Argentina cuando se menciona al Papa es la falta de visita a ese país, a su país, y de hecho también eso nos engloba, ¿no? En el Cono Sur. Una gran paradoja, ahí lo vemos con Javier Milei. Javier Milei que durante la campaña dijo que el Papa era el representante del maligno en la tierra, ¿se acuerdan? Bueno, Cristina Kirchner con aquella frase tan recordada, hoy o ayer la ponía Joaquín Morales Solá, ahí la vemos en imágenes, en su columna, cuando lo nombra a Francisco, dice, la presidenta argentina entonces me dijeron que nombraron un papa latinoamericano y no lo mencionó. Así de fría era la relación que tenía con esta presidenta. Y después cambió eso. Después cambió, la recibió más de 10 veces. Al punto de decir, cuiden a Cristina, claro, cada argentino que iba. Cuando el intento de homicidio. Por eso te decía, alguien que sabía de su posición y que buscaba que entonces en su país reinara la paz social. Pero no solo en su país, porque es un hombre que trabajó muy de cerca en la liberación, muy de cerca y de manera bastante anónima, ¿no? Hoy lo consignaban varios informes en Argentina para liberación de prisioneros, para evitar confrontaciones entre presidentes latinoamericanos. Es decir, alguien que tuvo un papel político relevante. Y hablamos de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, en donde siempre estamos hablando de la migración irregular, bueno, si hay alguien que se opuso desde el discurso a las políticas antiinmigrantes de Donald Trump, fue el Papa Francisco, que incluso él lo recibió en el año 2017 a Donald Trump durante una media hora. De hecho, el último dignatario extranjero que se reúne con el Papa Francisco fue el vicepresidente de Estados Unidos, alguien profundamente anti-inmigrante, J.D. Vance, y le decía, cuando asume Donald Trump por segunda vez el 20 de enero, el Papa emite una carta a su iglesia en Estados Unidos, y me voy a permitir por una vez leer un poco, pero en ese texto habla de la expulsión de personas que, habiendo abandonado sus hogares por las causas más múltiples, siendo echados, es algo que atenta contra su dignidad como seres humanos. Eso decía Francisco, ni bien asumió Donald Trump, en una suerte de advertencia de cuál continuaría siendo su posición en esta cuestión vinculada a un tema tan actual como la migración. Él fue muchas veces, por ejemplo, a Lampedusa, fue a la frontera entre México y Estados Unidos, es decir, lugares donde se concentran migrantes irregulares, y esto se convirtió en una de sus causas. Tanto es así que algunos de los candidatos potenciales que mencionan los especialistas están profundamente consustanciados con la defensa de los migrantes, con la defensa de las personas que tienen que dejar sus países porque se ven obligadas. Eso es un dato importante que apunta al cardenal filipino, que apunta al sueco, entre otros nombres que mencionaba Rafa en su informe antes de que viniéramos con esta parte de análisis. Ahora, más allá del enfrentamiento que tuvo, nombrabas a Trump, por ejemplo, Milei lo que dijo, ¿no? Ambos van a viajar, van a estar en el velatorio este sábado, que es allá en el Vaticano. O sea, como las cosas más terrenales. Política. Exactamente. Bueno, es un jefe de Estado también, Son ¿no? jefe de Estado, claro. Sí, claro, es un jefe de Estado, van al velatorio de un jefe de Estado, pero además también... No, pero podrían no ir también. Son ¿no? presidentes de países donde la comunidad a la cual representaba Francisco es muy importante y muy numerosa, ni que hablar en Argentina. Entonces van a estar presentes allí. Sería una deshonra para sus países que no estuvieran, porque son países donde hay colectividades católicas realmente importantes. Mauricio, en un minuto, por todo esto que estás contando, que es un papa popular, querido. A mí me gustaría, si tenemos tiempo, compartirles en un minuto un video que resume por qué este es un papa popular. Decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber.
pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la Iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Bueno, yo no elegí este video por casualidad, lo subió Clarín, entre otros medios. Ustedes veían allí la anotación de los colegas del diario Clarín. ¿Por qué? Este video que vimos es del Papa en el año 2003, en su primer viaje, que fue a Brasil, en la Catedral de Río de Janeiro, ese edificio inspirado en pirámides tan imponente que hay en Río de Janeiro, que es una suerte, es un lugar obligado para quien va como turista. Y el Papa le decía en unas jornadas de la juventud a los jóvenes esto: quiero el lío. ¿En qué sentido? En el sentido de sigan para adelante, peleen, luchen. Tuvo permanentemente un discurso de cercanía muy cargado de simbología, de hacia dónde quería llevar él a la Iglesia. No quiere decir que pudo en todo, pero eso, Leo, responde un poco, o intenta responder un poco tu pregunta. ¿Por qué era un papa popular? Porque intentó ser un papa cercano. Bueno, algunos Gracias. dicen que porque era un papa peronista. No se sabe si de izquierda o de derecha dentro del peronismo tan amplio, ¿no? No era peronista. Claro. Gracias, Mauricio.